La bruja del camino, terror extremo. En un pequeño y apartado pueblo se encontraba un camino antiguo y abandonado conocido por los lugareños como el Camino de la Bruja. Se decía que una poderosa hechicera había habitado aquel lugar en tiempos remotos y que su espíritu maligno aún permanecía allí, acechando a todo aquel que se aventurara por aquel oscuro sendero. La historia comenzó cuando un grupo de amigos decidió desafiar las advertencias y explorar el Camino de la Bruja. Llenos de curiosidad y valentía, se adentraron en el camino, sin imaginar la pesadilla que les esperaba. A medida que avanzaban, los árboles parecían retorcerse y susurrarles advertencias siniestras. La atmósfera se volvía cada vez más densa y opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado de magia negra. Pero los amigos, decididos a descubrir la verdad, continuaron su marcha. De repente, una figura oscura emergió de entre los árboles. Era la bruja, una mujer de aspecto cadavérico con ojos ardientes y una sonrisa malévola. Su presencia llenó el camino de un aura de terror y agonía. La bruja comenzó a perseguir a los amigos moviéndose con una velocidad sobrenatural. Su risa retorcida resonaba en sus oídos llenándolos de pavor. Los amigos corrían desesperadamente, pero parecía que la bruja siempre estaba un paso adelante. A medida que avanzaban, el camino se volvía más retorcido y confuso. Los árboles parecían moverse y cambiar de forma, atrapándolos en un laberinto maldito. La bruja aprovechaba la confusión y atacaba a sus presas con ferocidad, lanzando hechizos y maldiciones que los debilitaban cada vez más. La noche caía sobre el camino y la oscuridad se apoderaba de todo. Los amigos, agotados y aterrados, se encontraban al borde del colapso. Pero en ese momento de desesperación, uno de ellos recordó una antigua leyenda sobre la bruja. Según la leyenda, la bruja era vulnerable a la luz pura y a las palabras sagradas. Con un último aliento de esperanza, los amigos encontraron una linterna y comenzaron a recitar un antiguo conjuro de protección. La luz de la linterna se intensificó y la bruja se vio envuelta en una explosión de dolor. Gritando de rabia, desapareció en la oscuridad, dejando a los amigos libres de su influencia maligna. Los amigos, exhaustos pero aliviados, abandonaron el camino de la bruja y regresaron al pueblo. Sabían que habían escapado por poco de un destino terrible y que aquel camino oscuro y maldito debía ser evitado a toda costa. La historia de la bruja del camino se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar las fuerzas más allá de la comprensión humana. Nos recordaba que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que la oscuridad puede consumirnos si no somos lo suficientemente cautelosos. El camino de la bruja, ahora abandonado y temido por todos, permanece como un recordatorio sombrío de los horrores que ocurrieron en aquel lugar. La bruja, un ser de pesadilla, quizás aún aceche en las sombras, esperando su próxima oportunidad para desatar el terror una vez más.